Comenzamos. En este video les vamos a mostrar cómo pulir el cangrejo de una máquina doble aguja. Todo depende de qué calibre de aguja ocupemos o qué marca de aguja le vamos a poner a la máquina. Este es calibre 90, calibre 100, 120 en diferente marca y 120 en otra marca. También depende del hilo. Por lo regular nosotros trabajamos el hilo americano arriba, y en los carreteles puede llevar cualquier otro tipo de hilo. Este hilo no tiene marca y es el que estamos ocupando. En el cono no dice, nada más es sencillo y nacional. Se abren las hebras, es menos resistente. Es por eso que nos revienta a veces la tensión de la máquina que le ponemos en los platos de los tensores, hace que reviente. Ahí se está abriendo el hilo. Y el americano es más resistente. Estas son las partes que debemos de pulir de la primera forma y más rápida sin quitar el cangrejo. Sería la punta del cangrejo, el retén, el guarda de la taza, la orilla nada más, y quitaríamos el retén que sostiene la taza. Lo puliríamos sin bajar y quitar el cangrejo de la máquina. También las orillas de donde entran la taza, aquí le salen rebabas. Todo es para que trabajemos mejor y nos revienten menos en alguna parte de piezas largas, o que cosamos varias piezas de telas. Aquí a la placa que la quitáramos, la vamos a lijar en donde entran los saques de la taza, que serían estas. También aquí la taza la lijaríamos así por encima sin quitarla el cangrejo, porque a veces le salen rebabas. Rebaba la placa en las orillas, la orilla del retén. Aquí con una lija de agua, todo se va a hacer con lija de agua. Y el retén que sostiene la taza, la punta del cangrejo también. Ese sería el paso más sencillo sin quitar el cangrejo. Esta máquina ahorita está cosiendo bien y les vamos a mostrar cómo está cosiendo. Le vamos a hacer un poquito más rápido para que vean. Así muchos suscriptores de nuestro canal nos han dicho que cosen rápido y les revienta, pero es porque no está pulido el cangrejo, o ocupan otro tipo de hilo o otro tipo de aguja. Una máquina así tiene que coser.
Les vamos a enseñar cómo pulir el cangrejo sin quitarlo de la máquina con la lija de agua. Aquí nomás con la polea vamos a empezar a mover. Con la polea de la máquina vamos a empezar a girar la taza y el retén. Así nada más es moverle con la mano y vamos a ir girando a las piezas y buscando las piezas que vamos a ocupar. Lo primero es la punta del cangrejo. Con la lija de agua, como nos acomodemos, para quitarle cualquier exceso de rebaba o algo. Luego, buscando igual, girando con la polea, buscamos el retén del guardaagujas. Igual, con la lija de agua. El tercer paso, tendríamos que quitar nada más el retén con la llave Allen. Y lijarlo. Aquí es donde pasa el hilo. Con la lija de agua. El cuarto paso sería quitar la placa. Y aquí mismo, nada más donde entran los saques de la taza, de las dos tazas, en la pura placa. Eso sería nada más para que, sin quitar el cangrejo, sería lo más rápido de hacerlo. El segundo paso sería con el mototool, la esponja, el disco de esponja, pasta para pulir y desarmar el cangrejo. Y luego tendríamos que volver a ponerlo a tiempo. Tendríamos que desarmar todas sus piezas. Y eso se los vamos a mostrar ahorita. Vamos a quitar la alimentación o dientes de la máquina con una llave Allen. Los dos tornillos. Esta sería la segunda forma de pulir el cangrejo. Tendríamos que quitarlo. Aquí quitamos la alimentación. Y vamos a aflojar los tres tornillos que sostienen el cangrejo por la parte de abajo de la máquina. Con la polea de la máquina vamos a ir girando para ir encontrando los tornillos que van adentro. Y ahí pondríamos de nuevo el tiempo cuando lo vamos a terminar de pulir. Buscamos los tres tornillos que sostienen el cangrejo. En otro video ya les habíamos mostrado cómo. Nada más los aflojamos. Los tres tornillos los aflojamos. Y volvemos a bajar la máquina y ahí va a salir
Están observando cómo va. Sacamos el cangrejo y lo vamos a empezar a desarmar. Aquí tenemos el que tenemos de muestra y este es el que acabamos de quitar. Con un desarmador, un bobinero, quitamos los dos tornillitos que sostienen el retén de la taza. Con mucho cuidado, luego se pierden los pequeños tornillos que lleva el retén y es difícil a veces de encontrarlos. Quitamos el retén. Ahí está, se los estoy mostrando. Giramos la taza para que salga del canal o caño que lleva la taza y la sacamos. Ahí salió. Y ahora quitamos el retén del guardaagujas, que serían estos dos tornillos igual, 1 y 2. En este sí nos apoyamos en la mesa porque van un poco apretados. Y aquí va a salir de esta parte. Y ya con la esponja, el mototool y la pasta vamos a pulir la punta del cangrejo, el retén y la taza. Primero, con una lija de agua, quitamos el exceso de cualquier rebaba que haya o que tenga la punta del cangrejo. Igual el retén del guardaagujas, que sería esta parte. Aquí en la punta es donde pega la aguja y empieza a hacer una rebaba y el hilo pasa y revienta. Aquí empieza a pasar el hilo y por alguna rebaba empieza a reventar. Por eso tenemos esa falla en nuestras costuras. Ya que la lijamos bien, seguimos con el retén igual aquí de la orilla. Y la taza nada más la vamos a pulir con la esponja. A la esponja le aplicamos un poquito de aceite para que agarre la pasta. Y empezamos. Ahí ya se puso verde la esponja. Y vamos a pulir las piezas. La punta del cangrejo. En todas sus orillas. Por dentro. Y por fuera. El guardaagujas. Igual por dentro.
el retén. Todas las piezas tienen que ir pulidas para que ya no la volvamos a desarmar y nos quede bien la taza. Aquí donde pasa el hilo y los saques que van en la placa de la máquina, se pule. Otra vez agarramos pasta. Y volvemos a pulir. Todo. De una vez aprovechamos y pulimos el retén de la taza. Nada más aquí en la parte donde tiene la curva es donde pasa el hilo, donde ahorca el hilo y hace que apriete más la tensión. Ahí lo pulimos. Bien. Y la orilla de la placa donde entra en el saque de las tazas ya la habíamos lijado con la lija de agua y ahorita nada más la pulimos. Ya que terminamos, la vamos a volver a armar. La misma forma, colocamos la taza. Cuando entre, ahí ya entró. Segundo paso, vamos a colocar el retén de la taza. Apretamos los tornillos del retén. Cuando la barra de agujas empiece a subir, ese es el tiempo donde debemos colocar la punta del cangrejo. Ahí empieza a subir. Vamos a colocar la punta del cangrejo en el saque de la aguja. Nos vamos a ayudar así moviéndole con la polea y buscar que la barra de agujas empiece a subir. Colocamos la punta del cangrejo, que lo podemos mover ya sin mover la polea de la máquina. Podemos mover la punta del cangrejo en el saque de la aguja. Ahí apretamos el primer tornillo que va adentro, que sería este, y ya de ahí vamos a apretar los demás. Nos apoyamos para que no se mueva el cangrejo o la taza. La barra de agujas igual. Agarramos la polea de la máquina y con la mano izquierda apretamos el primer tornillo de la taza, del que sostiene la taza.
Ahí lo apretamos y ya podemos mover el cangrejo y cerciorarnos que pase en el saque de la aguja. Ahí ya está pasando bien. Con la polea movemos y ahí quedó. Y ahí vamos a apretar los 3 tornillos y armamos toda la máquina. Apretamos los otros 2 tornillos que nos restan, moviendo con la polea. Empezamos a armar la máquina. Colocamos la alimentación. Colocamos el retén de la taza. Aquí tiene una abertura donde centramos para ahorcar la tensión del hilo de la taza. Casi siempre debe ir a la orilla, o sea, hay que calibrarlo también, por eso hace que los hilos se revienten. Ni muy flojo ni muy apretado. Aquí lo colocamos. Observen. Ahí no está, está cargado a más de un lado, hacia el lado derecho, para que ahorque bien el hilo. Lo apretamos y checamos. Ahí lo apretamos y colocamos la placa. Siempre que hayamos terminado de pulir el cangrejo y todo, hay que colocarle unas gotitas de aceite al cangrejo porque se va a amarrar por la pasta que usamos al pulirlo. Entonces le colocamos unas gotitas de aceite en donde va la taza del cangrejo. Vamos a probar cómo quedó trabajando la máquina. Ahí ya recogió el hilo de la aguja con el carretel. Tramos largos en forma más rápida y está trabajando bien la máquina.
el tiempo con remate y todo. Y más rápido. Eso es todo, amigos.